¿Cuántas veces decimos, voy a empezar la dieta el lunes, y llega el lunes y la dieta no se empieza? ¿Cuántas veces decimos, voy al gimnasio, porque me veo medio panzoncito, medio gordo? Llega el momento de ir al gimnasio y no vamos al gimnasio. O empezamos el gimnasio, pasan unos días, unos meses y después cualquier excusa es válida, me queda lejos, el trabajo, los hijos o lo que sea, y lo dejamos. ¿Cuántas veces también hemos dicho, voy a empezar a estudiar, no importa la edad, y nos autoconvencemos que no importa la edad, el momento y que podemos hacerlo, que nunca es tarde? Empezamos quizás a abrir un libro y después lo dejamos. ¿Cuántas veces nos sucede eso? Bueno, esa misma realidad nos pasa con la cosa de Dios, con la iglesia. Empezamos a full, venimos, pero no al trote, carrera cuando aceptamos al Señor. Y decimos, voy a empezar a leer la palabra de Dios todos los días, va a haber un versículo en mi vida. Y sí, los primeros días arrasamos, además, memorizamos el versículo y lo decimos una y otra vez. Yo recuerdo que uno de mis primeros versículos fue, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él andaba con hasta una medallita que decían, todo lo puedo en Cristo. Y era lo que sabía, porque había empezado en los caminos del Señor, me había tocado el Señor con esa palabra. Y se lo compartía a todo el mundo, no me pidan más, porque no sabía más, pero arrasaba con ese versículo. Y así, ¿no? Pero después lo vamos dejando, ya no es un versículo, es medio versículo, y ya después una palabra, Jesús, con suerte. Y somos así de hacerlo. Otras veces nos ha pasado, quizás le ha pasado a usted, a mí sí, que uno quiere orar y está, Señor, ¿por qué tal cosa? Señor, ¿por qué? Y de repente, ¿y el trabajo? Tengo que hacer tal cosa del trabajo. Y por ahí, no, para. Vuelvo a orar, y si es una señora o un señor también, y chequearé de comer al mediodía. Como que nos dispersamos, nos vamos y decimos, pero ¿cómo puede ser? Si yo acepté a Cristo, si yo empecé a ir a la iglesia, algunos hasta han sido bautizados en algún momento, ¿cómo puede ser que no pueda, que haya algo siempre que me distraiga? Yo me lo he preguntado mil veces y digo, pero ¿qué pasa conmigo? No me puedo concentrar. Bueno, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, 15, 24, nos cuenta el por qué él también le pasaba esta situación. Debo aclarar que, a ver, la vida del cristiano es una vida de tensión, vamos a decirlo así, ¿no? Porque tenemos estas situaciones que permanentemente se nos cruzan por delante. Es una vida fácil, no es que uno por ser cristiano ya está, abro la Biblia y milagrosamente surge todo de allí como la lámpara de Aladino y se me cumplen las cosas y todo me es más fácil y digo sí, bueno, abro la palabra y la voy a comprender y la voy a leer y la voy a atesorar, así de fácil. No es tan fácil la vida del cristiano. Y Pablo lo refleja y dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Fíjense qué sinceridad la de Pablo, ¿no? Porque hay que escribir eso, o sea, no escribió mucho Pablo. De hecho, el Nuevo Testamento es prácticamente Pablo el pilar del Nuevo Testamento, las cartas paulinas. Pero Pablo allí abre su corazón realmente y profundamente. Hay que leerlo muy bien porque por ahí si no prestamos atención medio que nos confunde un poco ese juego de palabras que hace Pablo.
Pero es el mismo juego de palabras que solemos hacer nosotros en nuestro interior y no nos damos cuenta, porque también tenemos esto mismo que, ¿por qué quiero hacer las cosas bien y no puedo? ¿Por qué quiero cambiar y no puedo? O porque sí, o lo voy logrando de a poco, en cómodas cuotas, dirían, o en fascículos, o voy caminando, pero abandono. ¿Cuántos hay que abandonan, que se apartan? De hecho, en algún momento yo también me aparté del Señor. Me fui enojado de la iglesia por situaciones, qué sé yo, me enojé con todos. Creo que con Dios no, tuvo suerte. Pero con todos me enojé y me alejé. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice claramente, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pablo dice, no entiendo lo que me pasa, que es lo que nos pasa a nosotros cuando, como dije al principio, oramos, queremos concentrarnos, queremos involucrarnos, queremos seguir, queremos perseverar en la cosa del Señor y no podemos. No entiendo qué me pasa, no entiendo, decía Pablo. Hay que desglosarlo bien a esto. Y dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. A ver, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Si hago lo que no quiero. Si yo miento, sé que está mal porque la ley dice que no debo mentir, o sea, la palabra del Señor dice que no debo mentir, yo miento. La mentira trae consecuencias, obviamente que mala. Por ende, ahí me doy cuenta que la ley del Señor, que la palabra del Señor, estaba en lo correcto, que mentir es malo. ¿Se entiende? Entonces, dice Pablo, ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. O sea, lo que hago no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Hay un pecado en nosotros. ¿Y cuál es la naturaleza pecaminosa? Aunque deseo hacer lo bueno, y aquí está lo que también vengo diciendo, nosotros deseamos porque queremos hacer lo bueno. No es que somos malos, no es que estamos equivocados ni nada de eso. Queremos hacer lo bueno, estamos en los caminos del Señor, queremos cambiar, queremos mejorar, queremos cambiar situaciones, carácter, cosas que tenemos que sabemos que no están bien. No soy capaz de hacerlo, dice Pablo. Y es verdad. ¿Qué es lo importante de esto? Que es que reconoce Pablo que él no es capaz de hacerlo. No tiene la fuerza suficiente para cambiar él solo. ¿Se entiende? Si el alcohólico va a Alcohólico Anónimo, si no reconoce que es alcohólico, no puede ir. Primero, no va a ir. Y si va, no se va a curar, porque no termina reconociendo lo que tiene. Es como el que se droga, no reconoce que está con un problema, o si lo reconoce, pero no lo asume directamente, o sea, sigue con el problema. Y dice Pablo, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es importante reconocer que hay veces que nosotros queremos hacer cosas buenas, pero hay algo dentro nuestro que nos hace hacer lo malo. O sea, si nosotros decimos, está bien, yo no soy, hay algo en mí que no me permite cambiar. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado que yo digo, yo no soy una mala persona, pero cometí graves errores. No soy malo, no lo quiero hacer, no lo quería hacer, pero lo cometí, lo hice. Porque permití que esa naturaleza pecaminosa tomara poder en mí. Y acá es donde Pablo dice, descubro, ¿cómo descubro que tengo una naturaleza pecaminosa? Por la ley de Dios, por la palabra de Dios, por escuchar la palabra, por orar con el Señor, por permitir que el Espíritu Santo me ministre. Si no, no hay forma de descubrir. Yo antes de conocer al Señor, caminaba como cualquiera que anda en el mundo. Para mí, más allá de las leyes que uno desde chico va sabiendo lo que está bien y está mal, pero para mí muchas cosas estaban bien. Cuando voy descubriendo la palabra del Señor, me doy cuenta de los errores que venía cometiendo, o lo que no me había esforzado lo suficiente. Y siempre, dice Pablo, me acompaña el mal. Hago mucho hincapié en esto, que nos acompaña el mal, que tenemos algo, esa naturaleza pecaminosa dentro. Dice Pablo, me deleito en la ley de Dios, que es lo que nos pasa mucho de nosotros. Abrimos la palabra, venimos, nos congregamos, estamos en la presencia de Dios, sentimos la presencia de Dios, vivimos la presencia de Dios y leemos la palabra, descubrimos cosas lindas en la palabra. Recuerdo cuando yo empecé a leer la palabra, yo hacía guardias y estaba en el trabajo a la noche, en las guardias nocturnas, que estaba solo y leía y iba descubriendo
cómo Dios me hablaba, esas perlas preciosas que yo sentía que eran para mí. Iba descubriendo la palabra de Dios y me deleitaba en la palabra de Dios y la vivía, la gozaba, la disfrutaba, porque la verdad, cuando uno empieza a sentir a Dios en su corazón, toma vida la palabra. Por eso dice que la palabra es viva, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios, toma vida. Dice Pablo, habla de lucha, dice, esta ley lucha contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley que lucha contra la ley de nuestra mente? La palabra de Dios, que es la que nos confronta con lo bueno y lo malo. Hay una ley en nuestra mente que dice, bueno, podés hacer tal cosa, es un pecadito chiquito, es una mentirita chiquita. La mente nuestra nos permite muchas cosas, excepciones, vamos a decirle. Pero la ley de Dios es tajante. Es una ley, no es que Dios te propone, Dios te manda a hacer. Dios es un Dios de amor, pero Dios nos manda a hacer ciertas cosas. Pero la mente nuestra dice, bueno, no es para tanto. ¿Les ha pasado? Entonces dice Pablo, esta situación me tiene cautivo. Fíjense, Pablo reconoce que no puede, que está preso, que choca contra las paredes, vamos a decirlo así, vamos a graficarlo, como el preso que da vueltas en la celda. Está cautivo Pablo de esta situación. ¿Qué nos pasa? Que me ha pasado a mí, por eso cuando leí esta palabra, cuando descubrí lo que siento que Dios quería que le comparta, siempre digo lo mismo, primeramente es para mí. Después yo mismo me escucho, cuando compartimos la palabra, me escucho porque si se quiere me autoministro, me doy cuenta de lo que dije y digo, wow, qué responsabilidad lo que acabo de decir. Che, cuidaste, porque no podés estar frente a las personas y decirle tal cosa y después hacer otra. Entonces dice Pablo, soy un pobre miserable. Es básico en nosotros reconocernos que somos débiles. Si no empezamos a despojarnos de nuestra soberbia, nuestra fuerza, nuestra autocapacidad, el Espíritu Santo no puede ministrar. Tenemos que despojarnos de todo, tenemos que liberarnos. Por eso decía mientras orábamos, abrir nuestro corazón y dejar que salga todo, para que el Espíritu Santo pueda ocupar ese lugar. Pablo se reconocía miserable, no se reconocía más que nadie, y era Pablo. Había sido un fariseo de los fariseos, un maestro de la ley, un gran perseguidor de los cristianos, y ahora era un gran pilar del cristianismo, del nuevo pacto. Pero Pablo dice, soy un pobre miserable. Fíjense la humildad y el reconocimiento de su incapacidad para poder superar ciertas cosas, como en este caso esa naturaleza pecaminosa que tenía dentro de él. Y por último, Pablo dice algo que es lo que nosotros debemos hacer diariamente: acudir a quien nos puede liberar. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Jesús, Jesús. Y el Espíritu Santo, que nos va a guiar hacia la libertad de lo que nos tiene cautivo. ¿Y cómo entra la naturaleza pecaminosa? Porque cuando nosotros empezamos el cristianismo, el evangelio, empezamos a congregarnos, a compartir, nos sentimos superhombres. Yo les sabía decir a mi Señor, en los primeros pasos míos, yo salía a trabajar y me parecía que flotaba en el aire, no me puede pasar nada. Si hay ladrones, no me van a hacer nada, no me van a ver. ¿Por qué? Porque ahora tengo a Dios. O sea, nos sentimos fuertes, nos sentimos inmunes a todo. No está mal, pero es lo que suelen decir el primer amor, estamos a full, explotamos de felicidad y de llenura. Pero después el primer amor sigue su curso, que yo digo al principio no lo aceptaba así, porque me parecía, no, el primer amor es amor,
Pero sí, hay primer amor, sí. Con el paso del tiempo que yo he ido caminando en el Evangelio, me he dado cuenta que he caído, que he subido, que he bajado, que esto, que el otro, que va, que viene, que he querido, que no he querido, qué sé yo. Entonces el primer amor queda ahí y empieza a venir otra etapa de más madurez. Y ya el primer amor ya no es primer amor, ya empieza a ser el verdadero amor, que es el que tenemos que llegar para tener a Dios en nuestros corazones y vivirlo plenamente. ¿Y cómo llega este pecado, esta naturaleza pecaminosa? Nos cuenta la palabra que en Génesis, que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo hace a su imagen y semejanza, y vio Dios que era bueno, o sea, lo que hizo Dios era perfecto. El hombre y la mujer y la creación, todo perfecto. Llega la desobediencia, que ya sabemos, simbolizada en la manzana. Llega la desobediencia en el que Eva y Adán desobedecen al Señor, dejan de mirar todos los privilegios que tenían, dejan de mirar todos los derechos que tenían, dejan de mirar toda la libertad que tenían, para mirar una sola cosa: lo que Dios le había dicho, no debes hacer, no debes tocar, no te acerques, para mirar la restricción, para mirar lo que Dios había dicho, es lo único que no tienen que hacer. Desobedecieron e hicieron lo que no tenían que hacer. Y gracias a esto ingresa el pecado en el ser humano, en las personas. Y con ello la muerte, que no es poco. Y es bastante bravo porque dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Pablo en Romanos 5:12. Fíjense lo que hicieron Adán y Eva. Tuvieron hijos, y estos hijos no fueron a la imagen y semejanza de Dios como al principio Adán y Eva así. Fueron a la imagen y semejanza de Adán. Y siguieron las genealogías con el pecado dentro. De hecho, uno de los primeros hijos de Adán y Eva fue Caín, que mató a su hermano y fue el primer asesino de la Biblia. Y de allí en más se sucede toda la humanidad, todos tenemos ese pecado dentro, que muchas veces nos complica la vida, nos pone loco, no nos deja ser. Esta naturaleza pecaminosa está allí para decirnos que está mal ir a la iglesia, que está mal leer la palabra de Dios, que está mal ser cristiano, que está mal hablar de Dios, que está mal decirle al resto: yo soy creyente. Te hace sentir vergüenza en muchas ocasiones, ¿no le pasa? Que a veces digo, por ahí estamos en un grupo, en el trabajo, en algún lugar, che, ¿le digo que soy cristiano o no le digo que soy cristiano? Está el diablito, que es la naturaleza pecaminosa, y está el santito. ¿Vieron cómo se los representa muchas veces? Existe. Es un simbolismo, ¿no? Eso, pero existe. Esa naturaleza pecaminosa nos dice: no digas nada porque te van a tildar de tonto, de idólatra, de fanático. No digas nada. Nos habla y nos complica la vida, porque nosotros le damos lugar. La naturaleza pecaminosa reside en nuestros pensamientos, y estos pensamientos nos ganan la batalla muchas veces, porque hay una batalla interna entre ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Esta naturaleza pecaminosa que tenemos está allí. Cuando nosotros abrazamos el Evangelio, la golpeamos, la cacheteamos, la hacemos que caiga, queda moribunda, pero no desaparece. Está allí siempre con nosotros. No nos confundamos, no nos olvidemos, no nos equivoquemos de esto. La naturaleza pecaminosa siempre está con nosotros, nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días. ¿Y es esto pecado? No. Es una situación que heredamos. No es pecado. ¿Cuándo es pecado? Cuando la naturaleza pecaminosa nuestra nos lleva a hacer lo que no debemos hacer o no hacemos lo que debemos hacer. Se concreta en una acción. Allí empieza
realmente hacer pecado. Dejamos nosotros que nos gane la batalla. Pablo en el versículo que leí al principio de Romanos 8:15 nos comparte 3 cosas que aprendió y que es importante que la tengamos en cuenta. Conocer las reglas o los mandamientos de Dios no es la solución, sino lo vivimos y lo aplicamos. Conocerlas no es la solución, sino las aplicamos. La autodeterminación nuestra no es suficiente para obtener la victoria. Pablo se da cuenta que no es suficiente la autodeterminación. Lo que es necesario es tener al Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene y que nos diga hacia dónde guiar, hacia dónde caminar y nos diga qué decir. No sirve nuestra autodeterminación porque somos débiles, porque nuestra carne puede más que nosotros. Convertirse en cristiano no significa tampoco que la tentación y el pecado no van a estar en nuestras vidas. Al contrario, creo que es cuando más presentes van a estar. Siempre han estado ahí. Se dice muchas veces que cuando uno acepta al Señor, empieza una lucha y se te viene el diablo encima y te da con toda. No está mal, pero siempre estuvo ahí. Lo que pasa que antes, como no conocíamos al Señor, caminábamos y había muchas situaciones que estaban mal y no nos dábamos cuenta. Ahora, como empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que están mal, empezamos a dejarlas de lado, allí empezamos otra historia. Las tentaciones y el pecado siempre van a estar ahí y van a abundar y van a estar a cada paso, cada momento que vivamos y que hagamos nuestra vida. Pero bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros, para poder combatir toda esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Autohacernos de nuevo. Permitirle al Señor que obre en nosotros, permitirle al Espíritu Santo que nos llene y que nos ayude a nacer de nuevo. El nacer de nuevo es muy amplio, lo decimos Jesús dijo que hay que nacer de nuevo, pero lo decimos muy superficialmente. Ahora, fíjense lo que significa nacer de nuevo. ¿Cómo hacerse de nuevo? Dejar de lado, en este caso, el viejo Sergio, que quede atrás, y tiene que haber otro Sergio que crezca en los caminos del Señor, que haya nacido realmente nuevo, que no sea aquel tarambana, sino que sea este hombre que tiene que crecer. Eso es nacer de nuevo, pero no podemos hacerlo solo, si no está el Espíritu Santo con nosotros. Es importante para poder enfrentar nuestra lucha interior, es importante porque ahora yo les presenté lo que es la naturaleza pecaminosa, de dónde surge, lo que provoca, lo que hace en nosotros, pero bueno, viene la pregunta lógica, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Hay muchas formas de hacerlo y la principal es estar siempre en la presencia del Señor. No quiero decir que caminemos por la vida, tenemos que vivir, tenemos que hacer, quiero decir que Dios siempre sea nuestro primer pensamiento. Cuando amanecemos el día, que sea nuestro primer pensamiento, y cuando terminamos nuestra jornada, que sea nuestro último pensamiento. Tenemos que, para poder combatir, para poder hacerle frente a esta lucha interior que tenemos que tomar decisiones firmes. Lucas 11:17 nos dice, mas él, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si nosotros no tomamos decisiones firmes, si nosotros no nos ponemos un pará, no hagas más esto, haz esto otro, no sigas por acá, camina por acá, si no tomamos decisiones firmes, la casa dividida, o sea, nosotros, termina siendo destruida, termina siendo golpeada, herida, porque no tomamos decisiones firmes, porque decimos como
tanto como decía de ir al gimnasio, como de ir a la iglesia o otras, lo voy a hacer y no lo hago. Estoy siempre ahí, que lo hago y no lo hago, que lo hago. Bueno, nos falta decisión. Otro punto importante para poder combatir la lucha interior es hacer morir lo terrenal. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que hacer morir esos deseos terrenales de que nosotros preferimos las cosas materiales a lo espiritual. Nos abocamos a lo material y vamos allá. Y no está mal, porque es la vida misma, pero no podemos hacer dioses de las cosas materiales. Porque Dios es uno y nos quiere. Es un Dios de alguna manera egoísta, ¿no? Nos quiere para Él y está bueno, porque eso hace que nos ame tanto. También tenemos que cerrar toda puerta al pecado, como venimos hablando siempre. Como dice Juan 13:27, y después del bocado Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas abrió la puerta al pecado. Judas ya había pensado en su mente: voy a ganar unos pesos si lo entrego, este hombre tiene una recompensa. ¿Qué hizo Judas? Abrió la puerta. ¿Y qué dice la palabra? Satanás entró en él. Nos ha pasado, me ha pasado, que en algún momento yo hice lo que no debía, abrí la puerta de mi vida a Satanás y entró. Y hice lo que no debía hacer. Por eso tenemos que cerrar la puerta al pecado. ¿Y quién lo hace? Nosotros. No le demos todo al Señor. No, porque el Señor va a arreglar, porque el Señor va a hacer. No, pero pará. Él nos dio las instrucciones. Nos dio todo. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Si ya Dios está esperando a ver qué decidimos. Si tenemos el poder de decisión con el libre albedrío de hacer cosas que no debemos. Cerrar las puertas al pecado. Si sabemos que somos débiles en tal área de nuestra vida, miremos para otro lado, aboquémonos a lo bueno, dejemos de lado eso. Si sabemos que con una tecla de la computadora podemos ver lo que no debemos ver, obviemos esa tecla. Porque una vez que apretaste la tecla, se abrió la puerta y ya está. Ya no tenés un paso atrás, porque no lo vas a hacer. Depende de uno, no es Dios, ayúdame a no tocar la tecla. No, Dios te dio todo el poder, te dio toda la instrucción para que no lo hagas. Necesitamos también exponer nuestro interior a Dios. Necesitamos exponer nuestro interior a Dios. ¿Qué quiere decir? No fingir. A ver, nos presentamos ante Dios: Señor, vos sabés que yo estoy acá en la brecha, vengo de la iglesia, qué sé yo. Pero estamos fingiendo al Señor, porque en realidad nuestra mente, nuestro corazón está en otras situaciones, en otras cosas. Y mucho peor también, es peor cuando hacemos eso entre nosotros. Nos presentamos como que, wow, vamos con la Biblia bajo el brazo y acá estoy, soy el cristiano. Y después nuestra vida no es lo que se supone que debiera ser por tener la Biblia bajo el brazo. O sea, somos falsos. Pero ante Dios queremos serlo también en muchas oportunidades. Ante Dios nos presentamos como los grandes hijos y no somos los grandes hijos. Por eso tenemos que abrirnos al Señor. Dice Juan, en 1 Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Presentémonos al Señor: Señor, soy pecador. Señor, soy un falso bárbaro. Señor, estuve en la iglesia, pero después de ahí salí, pensé en cualquier cosa, hice lo que quise. Señor, soy así. Y el Señor lo va a aceptar a eso, no lo que hace de malo. Va a aceptar esa confesión tuya y te va a ayudar. Porque de eso se trata. No es: Señor, vine a la iglesia y estuve escuchando la palabra y ya está. Y soy el mejor. Dios quiere que seamos: si no podés, no podés. Señor, no puedo.
Así. Es simple, simple, sin palabras grandilocuentes, ni rezos, ni repeticiones, como hacen algunos. Señor, es hablar con Dios. No puedo solo, soy una porquería de persona, me equivoco todo el tiempo, meto la pata. La verdad que vengo de la iglesia y no sé, salí de ahí y volví a ser el de siempre. Eso es lo que Dios quiere, para poder obrar en nosotros. Es muy importante también para poder luchar contra nuestra naturaleza interior, esa pecadora, pensar en el futuro. Cuando digo pensar en el futuro, muchos enseguida piensan, y bueno, mañana, qué sé yo, tendré tal cosa, tendré tal otra, haré esto, haré aquello, iniciaré esto, aquello. No hablo de eso. Del futuro que hablo es de la vida que va a venir, cuando nos partamos de esta vida, de esta peregrinación. Pensemos en el futuro. Nos dice en 2 Corintios Pablo, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Fíjense, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Si realmente lo leyéramos como lo que significa, es como que te está diciendo a vos, la ley, vas a ser juzgado. Si no haces lo que tenés que hacer, vas a ser juzgado y podés ir a parar a la cárcel. Nos asustamos. Nos asustamos realmente cuando leemos esto, o sea, no sé si es la palabra asustarse, sino preocuparnos cuando leemos esto que dice la Biblia. Esto no es un tal vez, vamos a ser juzgados. Y muchos se sostienen en que, no, pero Dios es bueno. Sí, es una gran verdad, pero vamos a ser juzgados. Por más que Dios sea bueno, vamos a estar frente a Él y vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho en este cuerpo, en esta vida, sea bueno o sea malo. Mateo nos dice, Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Jesús, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, o sea, nosotros, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es maravilloso, pero hay que tener ese temor de Dios, de que llegue ese día que el Señor reúna a la nación, a todos sus hijos, y diga, a ver, ovejitas, a ver, como están acá ustedes, estas son las ovejitas buenas, estas las cabritos. Las ovejitas van a pasar a formar parte del reino de Dios, y los cabritos van a quedar afuera. Parece un cuento de Caperucita Roja, pero es verdad. Es verdad. Es la verdad que el mundo quiere desconocer, que no quiere aceptar. Yo tengo compañeros de trabajo, amigos, conocidos. Sí, yo creo en Dios, pero déjame, vamos a tomar la cerveza, vamos con el asado, vamos a esto. A ver, es como que no le dan importancia. La vida es una, hay que vivirla. Yo no sé qué hay después de la muerte. Y si me muero, bueno, está bien, qué sé yo. ¿No le ha pasado que te dicen como que, y bueno, si me voy al infierno, me voy al infierno? ¿What? O sea, a ver, no le damos la importancia. Lo peor, lo que yo siento como peor muchas veces, porque me ha pasado a mí también, que como cristiano no le doy la real importancia. Lo que dice Pablo en Romanos es muy profundo, es muy fuerte. Nos tendría que llevar a un temor de Dios y decir, che, tengo que cambiar. No puedo seguir siendo el mismo. Tengo que cambiar. Soy el mismo porquería de siempre. No cambio. Tengo que hacerlo. Nos tiene que dar ese temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios. Dios no quiere que le tengamos miedo. No es un cuco. Pero sí que le tengamos respeto. Porque lo que dice, lo que dijo y lo que dirá es lo mismo siempre. Debemos también, para poder enfrentar nuestra lucha interior, tener mentalidad de guerrero, pero no de cualquier guerrero, de un guerrero vencedor. Porque a veces empezamos porque tengo la coraza, porque tengo el yelmo de la salvación, porque tengo el escudo y qué sé yo, pero cuando viene Goliat, salimos corriendo.
Cuando vienen los problemas, salimos corriendo. Cuando vienen situaciones, salimos corriendo. Y vamos tirando el yelmo, la salvación, la sandalia del qué sé yo, y van quedando en el camino. A ver, tenemos que ser guerreros con mentalidad vencedora, como la palabra que compartí el otro día. David salió diciendo, a este me lo morfo al gigante este. A este le corto la cabeza de una, porque Dios está conmigo, porque la batalla es de Dios y Dios me va a dar todo. Y todo lo que le dio Saúl para que pelee, la armadura y todo, no le servía, porque Dios tenía otras herramientas para él. No es que porque vos tengas riqueza o tengas más conocimiento, más estudio, más esto, más de nada, vas a ser un gran guerrero. No, en tu lugar, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, con lo que tengas, con lo mucho, con lo poco, vas a ser un gran guerrero, vas a ser vencedor. David ganó con una piedra y una honda. No, porque yo para poder ser un guerrero vencedor tengo que tener toda la armadura de Dios y me tengo que preparar y hacer instituto y hacer esto y hacer lo otro y servir a Dios y estar permanentemente en la iglesia 40 años. Y después le voy a servir al Señor porque ya voy a estar preparado. Una honda y una piedra. Vos podés en cualquier momento predicar la palabra, compartirla, ser el gran predicador que Dios quería que sea. Como Jeremías, como prediqué también la palabra pasada. A ojos humanos, 40 años predicando, tratando de llevar al arrepentimiento a toda una nación. Fue invadida la nación, fue destruida. Cualquiera diría, Jeremías fracasó. Sergio fracasó, Pedro fracasó, Juana fracasó. No, Jeremías fue un héroe para Dios, porque nunca dejó de predicar, nunca desobedeció al Señor, porque lo que Dios le había mandado, lo hizo. Eso es un guerrero vencedor. Por último, la promesa del Señor para aquel que puede ganar esta lucha contra la naturaleza pecaminosa, para aquel que puede sortear todas las dificultades, está en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes somos las iglesias? Nosotros. Somos iglesia, como nos llamamos. Somos cada uno de nosotros, no es el edificio. Cada uno de ustedes es templo del Espíritu Santo. Ustedes son los ladrillos que forman la iglesia. El Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa es la promesa. A eso tenemos que aspirar. Apocalipsis 3:5 dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Y por qué me pasa que me emociono? Porque sé que hay quienes ya han ganado eso. Porque sé que hay gente que no ha sido borrado del libro de la vida. Porque sé que hay gente que ya tiene las vestiduras blancas. Y yo quiero eso. Porque yo quiero estar con esa gente. Amados nuestros, queridos nuestros, conocidos nuestros que están con el Señor, que están disfrutando de la presencia, que se la han ganado con sacrificio. Y yo quiero eso. Por eso en esta mañana los insto a que luchen contra su naturaleza pecaminosa. Yo voy a luchar con la mía y voy a ser vencedor. Voy a hacer lo que Dios quiere que sea, porque yo quiero que el Señor me busque en el libro de la vida y esté ahí y no me hayan borrado. Quiero compartirlo con mis seres queridos, si Dios lo permite. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu guía. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, more en mí
y que sea más fuerte y más poderoso que esa naturaleza que heredé. Señor, te pido, Señor, por medio de tu Hijo Jesús, que tu presencia sea fuerte en mi vida. Señor, me comprometo a pelear cada día la buena batalla para ganar. Quiero ser vencedor porque quiero lo que tú tienes para mí, porque quiero tomar las promesas que tú tienes para mí. Para cada uno de nosotros, Señor, te pedimos que tu misericordia y tu amor, Señor, en este día toque nuestra mente y nuestro corazón, para que seamos cada día más como Cristo, para que podamos tener, Señor, esa vestidura blanca, libre de pecado, limpios, para poder estar en tu presencia. Y qué maravilloso, Señor, el día que podamos escuchar nuestro nombre de tus labios. Te doy gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Amén.